You're killing your kid. He's Officer, dead. take a look at him. Why? I shot at him, bro. I You didn't know. shot at him? I didn't know there was a fucking kid in the back. And I, Sucedió en Atlanta, Georgia, entre la noche del 15 de agosto y la tarde del 17 de agosto de 2026. La grabación muestra el rescate de dos hermanas, Sola Cooper, de 4 años, y Nora Cooper, de 11 meses, localizadas dentro de un pequeño remolque de carga en el complejo de apartamentos de 2001, Sylvan Road, en el suroeste de la ciudad. La madre, Elika Redding, conocía a la Keisha Brown desde cerca de un año. Brown se había presentado como una persona de confianza. Según la madre, se comportaba como una tía para las niñas. La noche del sábado 15 de agosto, cerca de las 6 p.m., Elika permitió que Brown cuidara por primera vez a sus hijas mientras ella salía a cenar. Cuando la madre volvió a casa, las niñas no estaban y no logró comunicarse con Brown, aunque lo había intentado ya varias veces. Brown había dicho que tuvo un choque con un camión, pero los investigadores no encontraron evidencia de ese accidente. La madre finalmente llamó a la policía. Los agentes acudieron cerca de las 10 p.m. del domingo 16 de agosto a James Brawley Street, inicialmente por el reporte de dos menores desaparecidas. Durante la búsqueda, se emitió una alerta para localizar a las niñas y a Brown. El operativo llevó a los oficiales hasta Sylvan Road, donde creían que podía estar la sospechosa y las pequeñas. La cámara corporal no identifica de forma clara a la gente que la lleva. Se ve a varios oficiales de la policía de Atlanta trabajando juntos. Llegan frente a un remolque blanco de carga, sin ventana ni aire acondicionado. Afuera hacía cerca de unos 36 grados de temperatura, lo cual no era apta para ninguna persona, menos para dos menores. Lo que le permitió saber a los agentes de que era el lugar correcto fue el llanto de una niña desde dentro. Los agentes intentan abrir el remolque con un bloque de concreto y luego con unas pinzas cortapernos. En cuanto rompen los seguros y abren la puerta, uno da la orden: manos arriba, no se mueva o le dispararé. Dentro encuentran a la Keisha, junto a Sola y a Nora, que estaban escondidas bajo una manta. Lo primero que hacen los policías es sacar a las niñas mientras se les escucha llorar. Un agente toma a la bebé, la entrega con cuidado a otro oficial. Después, ayudan a salir a Sola. Solo cuando las dos están afuera, sacan a la Keisha y acto seguido la esposan. Las dos niñas fueron revisadas médicamente y reunidas con su madre. Las autoridades informaron que estaban en buen estado de salud, pese a haber permanecido casi 2 días dentro de un remolque caluroso y sin aire acondicionado. Brown, de 42 años, fue detenida en el sitio y acusada de 2 cargos de secuestro y 2 cargos de crueldad infantil en primer grado, entre otros cargos posibles. Ocurrió el 25 de marzo de 2026, cerca de las 3:57 p.m., al suroeste de Houston, Texas. La cámara corporal pertenece al oficial López, del Departamento de Policía de Houston. Todo comenzó por una llamada de emergencias sobre un hombre que caminaba hacia el oeste por Gilmour Drive con una bolsa negra y un arma de fuego negra. La persona que llamó dijo haber visto cómo el hombre metía el arma dentro de la bolsa. La policía mandó al oficial López en pocos minutos. Al llegar, ve a un hombre que coincide con la descripción: Mohamed Al-Quda. Este llevaba una bolsa rosa. La primera parte del video muestra al oficial bajando de su vehículo y acercándose mientras le ordena varias veces que deje la bolsa en el suelo. La orden es breve y se repite con fuerza: suelte la bolsa. Bag! Drop the bag! Drop the bag, sir! Drop the bag! Por la radio, López avisa: 17:13, estoy haciendo contacto. Al-Quda no obedece. Según la reconstrucción del video, mete la mano en la bolsa, saca un artefacto y acciona contra el oficial. López recibe un roce de proyectil en el lado derecho del abdomen. En ese momento, López responde al fuego. Se oyen detonaciones consecutivas mientras el oficial intenta usar su patrulla como cobertura. La comunicación por radio se transforma en una descripción de lo que ocurría. Disparos efectuados. El intercambio no termina ahí. Al-Quda corre hacia el grupo de departamentos y López lo persigue a pie mientras sigue gritándole: suelte la bolsa. Durante la persecución, se producen más detonaciones. Ya adentro, o en las inmediaciones del complejo, López comunica que el sospechoso está en el suelo. El sospechoso está abatido, aún herido, y sin saber al principio la gravedad de su lesión. También informa a sus compañeros: me dispararon, sargento. Let me see your hands! Let me see your hands! Cuando llegan otros agentes, la prioridad ahora es localizar el artefacto del criminal y atender sus heridas. En la grabación se escucha que aplican un torniquete y que localizan el artefacto de fuego cerca de la ruta por la que había corrido Al-Quda. Fue alcanzado varias veces por los disparos del oficial. López comenzó a prestarle primeros auxilios hasta que llegaron los paramédicos del Departamento de Bomberos de Houston. Sin embargo, Al-Quda fue declarado sin vida en el lugar. Tyler Matthew Jones ocurrió el 14 de noviembre de 2025
En la autopista L215 en dirección oeste, Nevada, Tyler, de 22 años, termina detenido allí mismo tras reconocer que accionó contra el vehículo donde iba Brandon Domínguez. Antes de que la policía llegara, el padrastro de Brandon, Valente Ayala, conducía una Chevrolet y llevaba al niño a la escuela. En la zona de incorporación tuvo un conflicto de tránsito con Tyler, que manejaba un Hyundai azul. Según lo que se reconstruye en el video y en los informes, Tyler no dejó que Alaya se incorporara. Ayala logró rebasarlo y entrar unos autos más adelante. Los dos conductores bajaron las ventanas y discutieron mientras avanzaban. En ese momento, Tyler accionó contra el vehículo de Ayala. Uno de los proyectiles alcanzó a Brandon, que iba sentado atrás. Después de las detonaciones, Ayala chocó intencionalmente contra el vehículo de Tyler para evitar que escapara. Los autos se detuvieron y el problema escaló a algo más grave, donde un niño pelearía por su vida. El video registra un escenario totalmente desastroso. Vehículos detenidos, testigos alrededor, el padre desesperado y un sospechoso que ya empieza a admitir lo ocurrido. Tyler aparece cerca de su auto y le dice espontáneamente a la gente: "Oficial, le disparé". Cuando el policía le pregunta si accionó contra el otro auto, Tyler responde rápidamente: "Sí, fue totalmente mi culpa. No sabía que había un niño en el auto". You're killing the. He's Officer, dead. take a look. Why? I shot at him, bro. El oficial le menciona que hay una ambulancia en camino y pregunta si hay más artefactos de fuego. Mientras tanto, Tyler señala dónde dejó el artefacto. Explica que es un Canic bicolor y que está en el piso, del lado del pasajero de su Hyundai. Los agentes mantienen esa zona protegida para que el artefacto pueda ser asegurado como evidencia. Mientras sucede esto, otros agentes se acercan al carro de Ayala. El padre grita desesperado que su hijo está sin vida. Like, bro. I'm so sorry. Do you have your ID? Los policías tratan de calmar la situación, pedir más unidades y dejar libre el vehículo para los paramédicos. En la grabación, un oficial confirma que hay un niño herido de gravedad en el asiento trasero. Cuando interrogan brevemente a Ayala, este explica que iba rumbo a la escuela y que el otro conductor se acercó por él al costado, sacó el artefacto y luego abrió fuego. Brandon fue llevado por rescatistas al hospital, pero fue declarado sin vida ese mismo día. La policía sacaría después un informe donde confirmarían que el impacto lo recibió en la cabeza. Tyler no se resistió, se entregó. Puso las manos detrás de la espalda y quedó bajo custodia. También pidió que avisaran a su trabajo que no llegaría ese día. Fue ingresado en el centro de detención de Henderson y acusado, entre otros cargos, de ataque abierto con arma mortal y de accionar contra un vehículo ocupado. En su primera comparecencia, se le negó la libertad bajo fianza. Ocurrido en Nuevo México. A finales de enero de 2021, el evento sucedió por una llamada de un casero que había entrado para limpiar una vivienda tras el desalojo de sus inquilinos, Sean Lennon y Jennifer Lennon. Mientras retiraban cosas de la casa, el casero encontró un cachorro sin vida dentro de una caja, enterrado bajo objetos de niños. Explica que el animal tiene un cable amarrado al cuello y que quería dejar en claro que ya había tenido problemas con los antiguos inquilinos. El hombre dice lo siguiente: "Lo encontramos en esta caja. Cuando fuimos a meter al cachorro en una bolsa para enterrarlo, vimos que le habían atado un cable en el cuello". La policía contra el animal concluyen que el perro había sido maltratado y despojado de su vida intencionalmente. Al mismo tiempo, el detective Turney trabaja la denuncia por desaparición de Matthew Miller, de 19 años. Su abuela llevaba varios días sin saber de él. Al principio, los agentes saben que Matthew tenía problemas de consumo de sustancias y contemplan que haya sufrido una sobredosis o se haya escapado, pero la familia sostenía que este hecho no era normal. Turney habla con los familiares y con conocidos. La novia de Matthew indica que lo vio subir a un vehículo con otras personas, entre ellas Jennifer Lennon. También surge el nombre de Justin, amigo de Matthew. También el nombre de la pareja de Justin, Leonie Casada. Todos formaban parte del mismo círculo de consumo. Los investigadores localizan la camioneta Chevrolet Colorado de Matthew, abandonada cerca de la casa de León y Justin. Dentro encuentran pertenencias, guantes de goma, una pala y varios teléfonos dañados. Además, una cámara de vigilancia muestra que el vehículo había llegado a esa zona el 26 de enero, pocos días antes de que Matthew fuera reportado como desaparecido. Al revisar cámaras de una vecina antigua de la casa de Sean y Jennifer Lennon, los agentes ven una secuencia clave. El 26 de enero, Matthew entra a la casa de Shannon y Jennifer, pero no aparece saliendo más tarde. Sean es visto manejando la camioneta de Matthew, regresa a pie y solo. Turney entrevista a Sean, que se muestra extremadamente calmado, pese a que Jennifer, la madre de sus hijos, también está desaparecida. Sean trata de presentar las desapariciones como algo relacionado con las sustancias o con un supuesto viaje a Arizona. En una conversación, cuando le preguntan si cree que algo malo pudo haber pasado a Jennifer o Matthew, responde de forma evasiva y habla de deudas y consumo. No muestra algún interés por su esposa. Un conocido llamado Josh lleva luego un dato más grave a la policía. Afirma que Sean escondió una bolsa en el techo de la casa de una mujer
Kelly y que dentro había un artefacto de fuego, identificaciones y ropa de Jennifer. Josh se muestra convencido de que Sean atacó a 3 personas. Aunque Kelly primero lo niega, admite que Sean estuvo en su casa y que destruyó su teléfono. La policía busca evidencia, registra lugares relacionados y obtiene una orden para revisar la antigua vivienda de los Lennon, pero ya había sido remodelada. Se llega a un avance el 5 de marzo de 2021 en el estacionamiento del aeropuerto Sunport de Albuquerque, Nuevo México. Seguridad reporta como una camioneta Ford Ranger roja, abandonada y con un olor extraño. There's a pretty foul smell coming from the vehicle. Yeah. Dentro de los contenedores sellados en la parte trasera encuentran los cuerpos despojados de sus miembros, de Jennifer Lennon, Matthew Miller y Justin. También Randall Apostolón, propietario de la camioneta. La reconstrucción del video sostiene que Jennifer y Justin recibieron detonación de artefacto de fuego. Matthew perdió la vida tras recibir muchos golpes y sufrir de un traumatismo severo en la cabeza, y Randall también presentaba lesiones contundentes. En la camioneta había objetos punzantes con sangre, una sierra de mano, guantes industriales y un martillo. Las cámaras del aeropuerto muestran que Sean llevó la camioneta al estacionamiento el 3 de marzo de 2021, 2 días antes del descubrimiento. Sean huye de Nuevo México. Mientras lo busca la policía, lo vinculan con el ataque de Michael en Nueva Jersey el 8 de marzo. Finalmente, agentes federales lo detienen el 10 de marzo, mientras se localizaba en Missouri. Ocurrió en Monroe, Michigan. Todo empieza en una noche de jueves, cuando 7 integrantes de secundaria entran a explorar el antiguo complejo juvenil de Boysville, cerca de Monroe. Van por curiosidad, grabando con sus teléfonos, hasta que levantan una puerta o una especie de cubierta en el piso y descubren lo que creen que es un cuerpo. Asustados salen corriendo y se alejan en auto. Aunque saben que estaban entrando sin permiso, uno llama al 911 desde una parada de camiones cercana. Le dice a la operadora: estábamos explorando un edificio abandonado y creo que encontramos un cuerpo. Cuando ella le pregunta qué vio, intenta explicarlo nervioso. Movimos una puerta que estaba en el suelo y debajo había... Nos asustamos y nos fuimos. La policía estatal de Michigan llega al sitio. Como el edificio no tiene electricidad, tiene muchas habitaciones y no saben si hay alguien adentro, los agentes entran armados y lo revisan por secciones. Se escucha que se dan instrucciones sobre cómo revisar el edificio, una habitación a la vez, y lleven la cuenta de las secciones para no perdernos. Tras aproximadamente 1 hora de recorrido, confirman que no hay nadie más en el inmueble. La policía vuelve al cuerpo, que está tendido en el suelo y parcialmente cubierto. Al principio se plantea la posibilidad de que se trate de una persona sin hogar, porque el edificio abandonado era visitado por gente que entraba a explorar, pero la escena no encaja. La mujer tiene sangre o una sustancia similar sobre el rostro, cuellos y los brazos. Hay velas cerca de ella y marcas o escritos sobre sus piernas. Un agente observa, mira cómo están colocadas sus piernas, la camisa está subida. Otro señala que no parece un fallecimiento accidental. ¿Crees que sangre en su cabeza, como si la hubieran golpeado? Con un escáner portátil de huellas dactilares, logran identificarla como Kayla Sidowski, residente local de 22 años. Después, los paramédicos determinan que las lesiones de la cabeza son compatibles con 3 detonaciones de artefacto de fuego. Al día siguiente, los investigadores revisan cámaras de seguridad de la zona. Encuentran a Kayla caminando el 15 de febrero, cerca de las 10 de la noche, por el puente de Rosley Street. Cerca de 1 hora más tarde, aparece de nuevo en un video. Se detiene y sube a Mercury Milan. La placa conduce a Steven Bales, de 44 años. Para los detectives, esto es especialmente relevante porque Kayla tenía una orden de protección activa contra él. Cuando van a buscarlo a su casa, encuentran una nota. Steven y su esposa Narina supuestamente se habían ido de luna de miel. 2 semanas después del hallazgo, un joven de 19 años, Bryn Smith, llama a la policía diciendo que acababa de escapar de Steven Bales y que teme que lo ataquen. Bryn Smith explica que Steven mantenía a varias personas viviendo en un departamento pequeño. Les quitaba sus tarjetas de ayuda alimentaria, dinero y documentos y no les permitía irse. Dice: si vives con él y te vas y él se entera de que te fuiste, vas a ser el siguiente. También asegura que tiene videos en los que Kyle Ramsey, otro integrante del grupo, admite haberle quitado la vida a Kayla. En una de esas grabaciones, la mujer supuestamente afirma haberle arrebatado la vida a 16 personas y nunca haber ido a prisión. Sobre Kayla, la versión que muestra Bryn es que ella fue atacada porque habría amenazado al hijo de Kane. La policía registra el departamento de Steven y encuentra señales de que al menos 7 personas vivían contra su voluntad ahí. También hay referencias constantes a la figura de la parca. Steven se hacía llamar Grimm, a Narina le decía Lady Death y el grupo se identificaba como los Reapers. Los detectives entrevistan a otros miembros, entre ellos Alex Fico y Sierra Bess. Sierra cuenta que Steven se acercaba a personas vulnerables, les ofrecía alojamientos y una especie de familia.
pero luego los manipulaba económicamente y emocionalmente. Sierra termina describiendo el ataque como un ritual, posterior a la boda de Steven y Narina. Esta fue celebrada el 14 de febrero. Según ella, Kane y Kayla peleaban por Steven, con quien ambas habían tenido relaciones, y Steven alimentaba esa rivalidad. Sierra afirma, creo que Steven lo planeó todo. Él dijo, ella tiene que irse. Gracias a estas declaraciones empezó a armar el caso. Brin habría traído a Kayla hasta Boyceville, haciéndole creer que se verían como pareja. Alex habría proporcionado el artefacto. Kane finalmente accionó, mientras Steven miraba cómo sucedían las cosas. Durante la entrevista, Brin acepta que estuvo presente. Brin dice que Kane accionó contra ella en la parte posterior de la cabeza, mientras Steven hablaba con la víctima. La policía considera que Brim no era un simple testigo. Con las entrevistas, los detectives arrestan a Alex, Brin y Sierra, mientras se emite una alerta nacional para localizar a Steven, que este se encontraba junto con Narina. La pareja logra huir, pero las cámaras bancarias ayudan a rastrearlos hasta la casa de un familiar en el condado de New Hanover, Carolina del Norte. Un equipo SWAT rodea la vivienda. Steven se trinchera y se niega a salir, hasta que los agentes usan gas lacrimógeno. Más de 6 semanas después del ataque, Steven y Narina finalmente son detenidos.